Nos has dado ese privilegio de conocer la vida eterna a través del Hijo. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo tu Hijo, a quien has enviado. Gracias porque vivimos en la eternidad. En esta temporalidad vivimos en la eternidad. Empezamos a disfrutar lo eterno, porque la eternidad eres tú. Te disfrutamos, te adoramos, te exaltamos. Y en esta mañana te rogamos que abras nuestro entendimiento. Solo tú tienes el poder de abrir el entendimiento que transforma, que derriba conceptos, que destruye fortalezas mentales, que desarraiga pensamientos equivocados. Ábranos el entendimiento. Anhelamos ser parte del cuerpo que te manifestará tu iglesia, Padre. Enséñanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Se va a grabar la enseñanza. Sí me gustaría, José Luis, que todos los de la escuela dominical después oyeran la enseñanza. Es importante. ¿Sí, José Luis? ¿Sí me escuchas? Ok. La va a grabar Paquito. Sí, es bueno que la escuchen, por favor. Gracias, hijo. Ok. Ponme San Juan 1, verso 12 y 13. Josué, bienvenido, Josué. San Juan 1, verso 12 y 13. Ajá. Sí. Dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El verso 13: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, los cuales no son engendrados ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahora ponme Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. Filipenses 1:6 dice así: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahora ponme Primera de Timoteo 3:15. Primera de Timoteo 3:15. Sí me gustaría que anotaran las notas, anotaran las citas bíblicas, después las estudiaran en sus casas. Entonces, Primera de Timoteo 3:15 dice así: para que si tardo sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia, ¿sí? Es uno que nació de nuevo, es uno que ha atravesado un proceso de madurez y que necesita ser enseñado a cómo conducirse en la casa de Dios, ¿sí? La casa de Dios dice que es la iglesia del Dios viviente, la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, baluarte de la verdad, ¿sí? Ahora ponme Hebreos 12, parece que 18 al 24. Hebreos 12, 18 al 24. Hebreos 12, 18 al 24 dice: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, ¿sí? A la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. El 19. ¿Sí? El sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. El 20. Porque no podían soportar lo que se ordenaba: si aún una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada con dardo. El 21. ¿Sí? Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. El 22. Sino que os habéis acercado, dice, al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, ¿ok? El 23. A la congregación de los primogénitos que están inscritos. Ese es un grupo separado de la iglesia, pero es una congregación de los primogénitos. Y usted y yo nos fue dada, ¿verdad?, el privilegio de ser primogénitos, ¿sí? Dice que están inscritos en
en los cielos a Dios, el juez de todos los espíritus, de los justos, ¿sí? De los justos hechos ya perfectos. Estos justos, ¿verdad? Han atravesado todo un proceso de que ahora ya están en Sion, ¿sí? Entonces vamos a empezar desde abajo. Sí le ruego que vaya captando, anote sus preguntas, si tiene preguntas, ¿sí? ¿Sí? Entonces, empezamos con la cita que leímos de Juan 1, 12 y 13, ¿sí? Entonces, esta frase describe el nuevo nacimiento espiritual, ¿sí? En la tierra hay gente que fue engendrada de sangre, de voluntad de varón, ¿verdad? Sí, pero también hay gente que fue engendrada bíblicamente, ¿sí? Entonces, esta frase de Juan 1:13 describe el nuevo nacimiento espiritual, indicando que convertirse en hijo de Dios no es un proceso físico, natural o humano, sino una transformación sobrenatural orquestada directamente por Dios, ¿sí? Los cuales no son engendrados ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón. Quizás esa es la entrada que tuvimos. A lo mejor fuimos engendrados ya sea de carne, ya sea de sangre, o ya sea de voluntad de varón. Vamos a ver qué es lo que implica cada cosa, ¿verdad? Y qué es ser engendrado por el Espíritu, ¿no? ¿Sí? Porque estos tres engendramientos, ya sea de sangre, de carne o de voluntad de varón, tienen la oportunidad de, si creen en Jesucristo, nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Un engendramiento que supera en mucho al engendramiento, ya sea de deseo, de voluntad de varón o de sangre, ¿sí? Entonces, usted está aquí, yo creo que por gracia de Dios. Dios te bendiga, Benja, ¿sí? Entonces, esta transformación sobrenatural orquestadamente por Dios significa que la vida espiritual proviene solo de Dios, no del linaje, el deseo humano o el esfuerzo personal, ¿sí? Entonces, no son engendrados de sangre, no se trata de una herencia genética. Sabemos que hoy, en la actualidad, todavía hay de que son de linaje azul, de sangre azul, que son de linaje de fulano, de linaje sultano, y sí los hay, ¿verdad? Sí. Entonces, no son engendrados de sangre, no se trata de una herencia genética, linaje familiar, ni por ser parte de un pueblo específico, ¿sí? Esa es la primera, ¿verdad? Ni de voluntad de carne, o sea, no es el resultado del deseo físico. Muchos de nosotros fuimos el resultado del deseo físico de un hombre y una mujer, ¿sí? Que entraron en pasión y no pudieron contenerse y nos concibieron, ¿verdad? Ajá. Ni de carne, ni de carne. No es el resultado del deseo físico, la pasión humana o los impulsos humanos naturales del ser humano, ¿sí? Entonces, ni de voluntad de varón, ¿sí? Ni de voluntad de varón. Entonces, no se logra por el esfuerzo, decisión, planificación o autoridad de una persona. La mañana estaba yo oyendo a mi nuera, ¿verdad? De cuando tuvo su primer en, indicio de que iba a tener un bebé, y que ella dijo, no es por el esfuerzo humano. Íbamos mi esposo y yo a consultar con el ginecólogo, pero yo dije, no es por esfuerzo humano, es por ti, Señor, es por ti, ¿sí? Es por ti. Y entonces empecé a pedirle a Dios que viniera, ¿sí? Entonces, ni de voluntad de varón, no se logra por esfuerzo, decisión, planificación, autoridad de otra persona. Hoy hay muchos planificadores, hay muchos genetistas, ¿verdad? Hay mucha forma de poder engendrar, incluso con los vientres alquilados, ¿sí? Con los vientres alquilados, ¿sí? Entonces, dice, sino de Dios, ¿sí? Es una obra exclusiva de Dios. Dios de alguna manera se le presenta a usted, a mí, ¿sí? Y es decisión nuestra aceptar o rechazar a Jesucristo, ¿sí? A los suyos vino y los suyos no lo recibieron, ¿sí? El recibir a Cristo es bien importante, porque quizás fui producto de una violación, porque quizás fui producto del calor humano, ¿sí? Pero crecí y se me presenta a Cristo. Es mi opción, aceptar o rechazar a Cristo. Cuando lo recibo, recibo el engendramiento de vida, ¿sí? Recibo el engendramiento de vida, ¿sí? Y eso es importante.
Porque pudiera ser que no ha sido engendrado. ¿Sí? ¿Sí? Porque ese es ahí donde empieza el que comenzó la buena obra. Ahí es donde comienza la buena obra, donde Él te viene a engendrar, a sacarte de ese engendramiento de voluntad, de sangre, de carne, ¿sí? Ajá. Una de las cosas, ¿dónde habita el pecado? ¿Sí? Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Sí? Y él habla y dice que el pecado habita en los miembros de mi cuerpo. El pecado habita en los miembros del cuerpo. Por eso es que tenemos que presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, ¿sí? Real ante Dios. Mi cuerpo pide muchas cosas, porque el pecado lo pide, lo exige, ¿sí? Pero si yo presento, según Romanos 12, mi cuerpo en sacrificio vivo, ¿sí? Digo, no, ya sea que quiera drogarme, ya sea que quiera fornicar, ya sea que quiera adulterar, ya sea que quiera hacer cosas, robar, ¿verdad? Robar, digo, no al pecado. Porque mi cuerpo no va a ser utilizado para pecar, para hacer lo malo. Mi cuerpo va a ser utilizado para expresar a Dios. Pero tiene que haber sobre procesos de renovación de la mente, ¿sí? Todo eso, ¿sí? Entonces, en resumen, la cita subrayada, que la salvación y la adopción como hijos de Dios es un acto de gracia. Es gracia que Dios te llama. Es la pura gracia que Dios te llama, ¿sí? Es un acto de gracia soberana, no un logro humano, ¿sí? Entonces, pasando a la otra cita, Filipenses 1:6, ¿sí? Ajá. Esta frase, pon Filipenses 1:6, Paquito, ¿sí? El que comenzó la buena obra, ¿sí? Y yo doy gracias a Dios porque comenzó la buena obra. Y han pasado 50 años, ¿verdad? Y estoy siendo transformado, estoy siendo trabajado todavía. Y puedo decir, como Pablo, no que ya haya yo alcanzado, ¿sí? Sino que prosigo al blanco. Hay cosas todavía que hay que quitar en mi interior. Sí, hay cosas que hay que quitar en mi interior, ¿sí? Hay cosas, muchas cosas que quiere quitar el Señor en mi interior. Porque la iglesia va a ser gloriosa, sin mancha ni arruga. Sin mancha ni arruga, ¿sí? Entonces Pablo dice, el que comenzó la buena obra, ¿sí? Él comenzó al abrirte los ojos, al darte entendimiento para que vieras a Jesús, para que vieras a Jesús. Porque Jesús dice en San Juan 10:10, dice, el ladrón solo vino para hurtar, matar y destruir. Y lo está haciendo con toda la humanidad. Y quiere hacerlo contigo. Pero yo he venido para darles vida. Para eso estoy, para eso vine, para darles vida, vida eterna, ¿sí? Vida eterna y vida en abundancia, ¿sí? Para eso vine. Ajá. Entonces le dice a los fariseos, ustedes escudriñan las escrituras pensando que en ellas tenéis la vida eterna, pero ellas no dan vida. Las escrituras dan testimonio de mí. Cuando lean las escrituras, acérquense a mí, no a la letra, porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. Vivifica, ¿sí? Entonces mi responsabilidad, enorme responsabilidad, es darte las herramientas para que tú crezcas espiritualmente, ¿sí? Para que tú crezcas espiritualmente, ¿sí? Entonces, quiero dar en los días de Semana Santa, a ver si la gente responde, quiero dar un curso de cómo entrenar tu espíritu para que acceses a Sion, la ciudad del Dios vivo, entrenando tu espíritu para accesar a Sion, ¿sí? Entonces, dice así, ajá, significa que al iniciar, ¿verdad? La buena obra empieza con la salvación, pero ahí sigue, después de la salvación, ¿sí? De darte vida, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿sí? Empieza la transformación, ¿sí? Entonces, la buena obra en una persona toma la responsabilidad completa de perfeccionarla continuamente, ¿sí? ¿Quién la comenzó? El Espíritu Santo.
Por eso no debemos resistir al Espíritu Santo, que nos muestra cosas que hay que renunciar, ¿sí? Porque Él quiere quitar eso, argumentos, conceptos, ideas, pensamientos que nos alejan de Dios, ¿sí? Él quiere, ¿sí? Entonces Dios toma, si Él comenzó la buena obra, la va a terminar. Es una promesa. Si naciste de nuevo, si te dio la vida, no te va a dejar el Espíritu Santo. Créeme lo que no te va a dejar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a estar trabajando, porque su responsabilidad es presentarte perfecto, ¿sí? Porque nada inmundo, nada imperfecto va a entrar a Sión. Sión es la ciudad, es la iglesia, es el cuerpo de Cristo, ¿sí? El miércoles empecé, y sí me gustaría que te conectaras, el miércoles empecé sobre dos árboles, el árbol del conocimiento y el árbol de la vida, pero que cada árbol marca una línea, y la mayor parte camina en la línea del conocimiento. Adán y Eva tuvieron esa opción y escogió, ¿sí? También les puse otro mensaje, que Eva no cayó, la mujer no cayó por comer el árbol del fruto, cayó por una conversación. Por una conversación le cambió la mente, le cambió lo interno, ¿sí? Entonces Abel escogió la línea de la vida. Y ahí camina mucha gente, entre la línea del conocimiento y la línea de la vida. La línea de la vida la escogió Abel. La enseñanza que nos da Abel es que acercarse a Dios de la manera como Dios dice, no como yo quiero, sino acercarme a Dios de la manera como Él dice, ¿sí? Y Abel entendió que ahí, en esa época, era acercarse a través del sacrificio de corderos. Por eso ofrendó un cordero. Caín dijo, a mi manera, ¿sí? No es a tu manera, ¿sí? Entonces es importante que lo entiendas, porque si comenzó, yo le digo al Señor, trabaja. Si tú comenzaste, ellos trabajan. Solamente dame las herramientas para yo transmitírselas y que ellos las apliquen. Que ellos las apliquen, ¿sí? Ajá. Entonces, es una persona, toma la responsabilidad de completarla y perfeccionarla continuamente. El Espíritu Santo es la persona más responsable, ¿sí? A quien Dios le delegó ese trabajo de poder formar a sus hijos, de poder transformar a sus hijos, ¿sí? Continuamente hasta el regreso de Jesucristo, asegurando que su propósito se cumpla. ¿Cuál es su propósito de Dios? Sí. Dios en nadie confía más que en el Espíritu Santo, ¿sí? De que cumpla con el propósito que Dios tiene para cada nacido de nuevo. Para cada nacido de nuevo, ¿sí? Y sí hay gente que tiene una estatura espiritual que ese es su compromiso. Por eso Pablo dijo, siento dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Esa es la responsabilidad de un padre espiritual. Siento dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Me duele ver que lo que expresan no es Cristo, lo que expresan es otra cosa. Me duele eso, ¿sí? Entonces, Él confía, nuestro Padre confía en el Espíritu Santo, ¿sí? La buena obra, ¿sí? Es la obra de gracia de Dios. La buena obra es la obra de gracia de Dios que incluye salvación, transformación del corazón, transformación del corazón, ¿sí? Dios está trabajando en tu corazón, porque del corazón sale todo. Tu corazón es una fuente, ¿sí? Que tú no la ves, pero está fluyendo.
Cada día algo está fluyendo de tu corazón. La vida o la muerte, la mentira o la verdad, ¿sí? La luz o las tinieblas. Pero está fluyendo, ¿sí? Sí. Y en cada acto, en cada cosa que nosotros hacemos, fluye, ya sea vida o muerte. Con las palabras o con las acciones que hacemos, está fluyendo, ¿sí? No está cegado, esa fuente no está cegada. Que Dios quiere purificar el corazón, ¿sí? Que Dios quiere purificar el corazón. ¿Tengo el corazón impuro? Sí, todavía. Hay cosas que necesitan ser purificadas. ¿Sí? Hay cosas que necesitan ser purificadas. Y hace unos días el Señor me dio una lección bien fuerte, ¿verdad? Sí. Y un hermano, acudí con un hermano y le dije, óyeme, elabórame un diagnóstico así, así. Y me dijo él, una mentirilla más, un pecadillo más, tengo tantos en mi corazón, ¿sí? Y mi esposa ya me había dicho, no puedes seguir mintiendo, ¿sí? Pero trabajó mi mente caída, ¿sí? Trabajó mi mente caída para ver cómo salía yo de la situación, en vez de depender de la guianza del Espíritu Santo. Las cosas internas, voy a hablar sobre tu conciencia, voy a hablar sobre tu corazón, mi corazón, ¿verdad? Voy a hablar, porque la meta es presentarte perfecto, porque la meta es que Sion se haga una realidad para ti, para mí, que Sion se haga una realidad para ti, ¿sí? Os habéis acercado al monte Sion, la ciudad del Dios vivo, ¿sí? La ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial, a la miríada de ángeles, a la congregación de los espíritus hechos ya perfectos. Y la siguiente frase dice, y a la sangre rociada mejor, que habla mejor que la de Abel. ¿Cuándo necesito la sangre rociada? ¿Cuándo necesito la sangre derramada? ¿Sí? ¿Cuándo necesité la sangre derramada cuando estaba totalmente perdido, en tinieblas y en pecado? Esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Él entró al tabernáculo no hecho de manos y presentó esa ofrenda como ofrenda de expiación por los pecados para todo aquel que creyere. Gracias a Dios que Dios me llevó a creer y a entender, y la sangre derramada fue aplicada y borró mis pecados, me impartió su naturaleza, me dio vida, ahí nací de nuevo. Pero la sangre rociada la necesito como cuando les digo lo que en esta semana me pasó, ¿sí? Cuando dije, no puedes seguir mintiendo más, ¿sí? Y le lloré al Señor y le dije, perdóname, Señor, porque trato de resolver las cosas a mi manera, ¿sí? Perdóname, Señor, ¿sí? Si realmente quieres crecer, madurar, ¿sí? Necesitas, el viernes empecé con la enseñanza, ¿sí? Necesitas tener alta sensibilidad al Espíritu Santo, ¿sí? Si no eres sensible al Espíritu Santo, necesitas pedirle perdón, ¿sí? Necesitas pedirle perdón. Perdóname, Espíritu Santo, porque no soy sensible a tu trabajo en mí, de perfeccionarme. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor, ¿sí? Ser perfecto no es fácil, maduro. ¿Quieres ser perfecto? Anda, ve, vende todo lo que tienes, lo que te ata, lo que te detiene, lo que te impide crecer. Y sígueme, ¿sí? Sígueme. Mira, entonces la buena obra es la obra de gracia de Dios. Dios te salvó por gracia. Dios por gracia te muestra las cosas que hay en tu interior y que te invita a dejarlas. Dios por gracia te muestra cómo caminar. Dios por gracia te lleva a encontrar tu lugar, tu asignación, el por qué estás allí en la tierra. Por gracia de Dios soy lo que soy. Es la gracia de Dios. Cada día dile, Dios,
Tu gracia sea conmigo, operando, trabajando, transformándome, ¿sí? La obra de gracia de Dios que incluye salvación, transformación del corazón, santificación y crecimiento espiritual. 4 cosas, ¿sí? El autor, Dios, es quien toma la iniciativa de comenzar esta transformación, ¿sí? Desde engendrarte, te empieza a redarguir, te empieza a quebrantar, te empieza a hablar, ¿sí? Y si tú eres sensible, yo platicaba con Joshua el miércoles o el viernes, de cómo 2 años estuvo tratando el Señor conmigo antes de conocerlo, hasta que me llevó a un punto de quebrarme, y decirle, ¿dónde estás, Dios? ¿Realmente existes? ¿Sí? Ajá. Entonces, Dios es quien toma la iniciativa de comenzar este cambio, este proceso en el creyente. ¿Sí? El proceso, Él la continuará, ¿sí? Él la continuará perfeccionando, ¿sí? A lo largo de la vida del cristiano. Él la continuará perfeccionando, ¿sí? A lo largo de la vida del creyente. Se trata de rendir, ¿sí? Se trata de rendirte, de no luchar, de no pelear, rendir tu mente, tus pensamientos, tus argumentos, rendir los afectos de tu corazón, alinear tu voluntad, ¿sí? Entonces, la meta, la obra será completada y perfeccionada en el día de Jesucristo, ¿sí? Que se refiere a cuando Él venga, ¿sí? Por eso es importante, ¿sí? Porque Él va a regresar muy pronto, ¿sí? Yo le decía a mi esposa, no sé por qué el Señor está tratando conmigo que busque entrenar a los espíritus, ¿sí? Pero leyendo algunas cosas, viendo algunas cosas que están en el mundo, el Señor me dijo, porque la última batalla será espiritual. La última batalla será espiritual. Espíritus hechos perfectos, espíritus maduros que van a tomar mi autoridad y mi nombre, ¿sí? Y en mi autoridad y en mi nombre van a desalojar a los principados, a los poderes, a las potestades, a las huestes de maldad que operan en las regiones celestes, ¿sí? Por eso he estado, y me dice mi esposa, ¿qué lees tanto? ¿Por qué te pasas horas buscando? Le digo, porque el Señor me está llevando a algo que quiero poder transmitirlo, ¿sí? Ajá. La última batalla va a ser espiritual, ¿sí? Ajá. Y ya ha empezado, donde la piedra pequeña ha dado con ímpetu contra la estatua que representa la historia de los gobiernos en este planeta, ¿sí? Actualmente todavía sigue operando Roma juntamente con las 10 grandes naciones o potencias humanas, ¿sí? O las 10 élites, ¿sí? Pero la piedra ya pegó y la piedra está empezando a crecer, que es el reino, que es Cristo, que es la iglesia, ¿sí? Y estás invitado, tú y yo, estamos invitados, ¿sí? Entonces, ajá, esta carta se utiliza para dar aliento y confianza de que Dios no abandona sus procesos, de que Dios no abandona sus procesos. El salmista le dijo, ¿sí? Cumple tu propósito en mí. No abandones la obra que estás haciendo. No abandones la obra que estás haciendo, ¿sí? Ajá. Entonces tú le dices eso al Señor, el Señor va a trabajar en tu vida, ¿sí? Va a trabajar en tu vida, ¿sí? Ajá. Dios no abandona sus procesos, ¿sí? Quiere, ¿sí? Quiere grabar, forjar completamente la imagen y la semejanza, ¿sí? Del Hijo. La naturaleza y la vida en el interior
y la imagen y la semejanza en lo exterior. ¿Por qué es importante? Porque no hay autoridad sin tener la imagen, sin tener la semejanza. Los que tengan la imagen y la semejanza van a saber usar la autoridad de Dios, el nombre del Señor, al usar el nombre del Señor, ¿verdad? Por la imagen y la semejanza que tienen, al usar el nombre del Señor, los espíritus se van a sujetar. ¿Sí? Se van a sujetar, sí. Entonces, enseña que la salvación no depende de la fuerza humana, sino de la fidelidad de Dios para terminar lo que empezó, sino de la fidelidad de Dios para empezar lo que terminó. Hablaba con Joshua igual, le decía a Joshua, reconoce que tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto hasta 1000 generaciones. Y si tu deseo es venir porque quieres servirle, sé fiel a Dios. Porque Pablo dice, gracias a Dios que me tuvo por fiel y me puso en su ministerio. Dios a los fieles los pone en su ministerio. ¿Sí? Los pone en su ministerio Dios. ¿Sí? Por eso es que te invito a que camines en fidelidad a Dios. ¿Sí? Mira, ¿sí? Entonces, fidelidad a Dios, proceso de santificación, seguridad de la salvación, la transformación progresiva a la imagen de Cristo. La transformación progresiva a la imagen de Cristo. ¿Sí? Gracia perseverante. ¿Sí? Ajá. Entonces este versículo es un recordatorio de que aunque la vida cristiana es un camino, Dios es el artesano. Aunque la vida cristiana es un camino, Dios es el artesano que perfeccionará a cada creyente, ¿sí? A cada creyente, ¿sí? Ajá. Entonces, ok. Ok, 1 Timoteo 3:15. Pablo escribe a Timoteo y le dice, te escribo estas cosas, ¿sí? Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Para que sepas, ¿sí? Entonces, Pablo instruye a Timoteo sobre cómo comportarse correctamente, sobre cómo comportarse correctamente, conducta, orden, ¿sí? Y doctrina o enseñanza. Una de las cosas para entrenar tu espíritu, ¿verdad? Número 1 es la oración. Número 2, ¿sí? Es la sana doctrina. Que comas sanamente. Evita las fábulas, los mitos, ¿sí? Evita las fábulas, los mitos, ¿sí? A ver, búsqueme esa cita. Creo que está en Timoteo. Evita las fábulas, los mitos, ¿sí? ¿Sí? Hay mucha información actual en el mundo. ¿Sí? No te entrometas que somos un experimento extraterrestre, ¿sí? Que somos una granja. ¿Sí? O sea, hay muchos mitos. La Escritura dice, y creó Dios al hombre a imagen suya. Lo creó Dios, varón y hembra los creó. ¿Sí? Entonces, desecha las fábulas profanas y de viejas, ¿sí? Otro dice de mitos, mitos, ¿sí? Un mito es igual que un chisme, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué hacen las fábulas? ¿Qué hacen los mitos? ¿Qué hacen los chismes? ¿Sí? No pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos de viejas. En lugar de eso, entrénate para la sumisión a Dios. ¿Qué hace si tú te enfrascas con gente que te está hablando cosas raras? ¿Sabes qué te hace? ¿Sí? ¿Sabes qué cosa te hace? Un chisme.
Sí, manita, y hasta reenterrar. Sigue contando, cuéntale más. ¿A poco de veras? No sabía yo. Sí. Y yo que la tenía en buen concepto. ¿Qué hace? Pues está haciendo. Rompe la comunión. Rompe la comunión. ¿Sí? Rompe la comunión. ¿Sí? Ajá. La pregunta es, si andamos, Dios es luz. Si andamos en luz, tenemos que comunión unos con otros. Si andamos en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo tengo comunión con Dios y vienen varios hermanos que también tienen comunión con Dios y yo tengo comunión con ellos? Porque andamos en luz. Pero llega un hermano que no anda en luz con nosotros, anda apartado, separado, ¿no? ¿Sí? O envuelto, o se congrega, pero envuelto en chismes, en cosas raras. ¿Qué pasa? ¿Sí? Yo llego, ellos están en comunión con Dios, ¿sí? Comunión entre ellos, pero yo llego. ¿Sabes qué es lo que pasa? Es que como ellos están en luz, yo tengo áreas de tinieblas, esa luz me redarguye. Me redarguye y me lleva a confesar. Me lleva a sacar las cosas que me impiden estar en comunión con la congregación, con la congregación. A lo que me estorba estar en congregación, en comunión con el cuerpo. No hay comunión en las diferentes congregaciones, porque hay gente que dice, nosotros no tenemos comunión con ustedes. Y así me lo han dicho varias veces. Nosotros no tenemos comunión con ustedes. Si estamos en luz, como Él es luz, tenemos comunión los unos con los otros. ¿Sí? Y cuando yo veo que, sí, y estoy en tinieblas, la comunión que hay con ellos me redarguye. ¿Sí? Yo tengo que sacar las cosas que me impiden. ¿Sí? Entonces, es importante, por eso te escribo estas cosas para que sepas cómo debes conducirte correctamente, ¿sí? En la iglesia, ¿sí? La cual es la casa de Dios, la cual es la casa de Dios, ¿sí? Ajá. ¿Cómo está tu casa? ¿Sí? ¿Sabes que tu casa física refleja tu casa interior? ¿Sí? Mi esposa no sé si sea fanática de la limpieza o algo, pero ahí me lleva a mí, ¿sí? Le gusta tener todo en orden, todo limpio, ¿sí? Y sacude todo, va sacudiendo todo, ¿verdad? Sí, y yo le digo, tanto sacudes, tiene polvo, ¿sí? Cuando yo llego a lavar los trastes, bueno, casi diario, ¿verdad? No sé cómo tiene el ojo, ¿verdad? Pero me dice, este vaso, mira, todavía tiene pintura de mis labios, ¿sí? Lávalo así, así, por fuera, lávalo exteriormente, ¿sí? Entonces, como está tu casa, física está tu casa interior. Así caminamos en la casa de Dios. La casa de Dios debe ser ordenada, limpia. Tenemos que poner muchas cosas en orden, que hay que llegar temprano. Amén. Administra tu tiempo, llega a las 11, participa en la oración, sé parte de la oración, para que yo te ponga, ¿verdad? Si le estoy mandando, ¿y a quién le toca la oración? Sé parte de la oración. ¿Sí? La casa es un lugar de comunión, es un lugar de diálogo, es un lugar de amistad. ¿Sí? Si yo llegara a sentarme a la casa y está Israel, Otoniel y Keren y Gabriela, y hay broncas entre ellos, digo, a ver qué pasa.
traten de arreglar su situación. O los llevo a arreglar su situación. ¿Sí? Porque entonces hay armonía, hay comunión, hay amistad. Y así es la congregación. ¿Sí? Entonces, que sepas cómo debes conducirte. ¿Sí? En la casa de Dios. Define a la iglesia como el pilar, columna, fundamento, baluarte, que sostiene, protege la verdad del Evangelio. Sostiene, protege la verdad del Evangelio. ¿Sí? ¿Cómo conducirse? Se refiere a la conducta, ¿sí? Al orden, la reverencia y la sana doctrina que se deben prevalecer en la comunidad del creyente, casa de Dios. La iglesia no es un edificio, sino la familia. La iglesia no es un edificio, sino la familia o el conjunto de creyentes. Iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia tiene la responsabilidad de sostener firmemente la verdad del Evangelio y defenderla contra falsas enseñanzas, actuando como una estructura que mantiene la verdad a la vista del mundo, ¿sí? Entonces, es un llamado a mantener la integridad, el orden y la enseñanza bíblica correctamente en la iglesia, ¿sí? Uh-huh. Entonces, tenemos ¿sí? Ok, son dos, me quedan 10 minutos para este último. Ok, Hebreos 12, Paquito, ¿sí? Entonces, no os habéis acercado a Sión, ¿sí? No os habéis acercado a Sinaí. Tan grande era el espectáculo, ¿sí? Sino que os habéis acercado a Sión, ¿sí? ¿Sí? 12, del 20, a ver, del 22 en adelante. ¿Sí? Del 20. En cambio, ustedes han llegado al monte Sión, la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial, y a incontables miles de ángeles que se han reunido llenos de gozo. El 23. Ustedes han llegado a la congregación de los primogénitos de Dios, cuyos nombres están escritos en los cielos. Ustedes han llegado a Dios mismo. Ustedes han llegado a Dios mismo. ¿Sí? Ese es el caminar de los espíritus que están siendo procesados. Llegar a Dios. ¿Sí? ¿Y dónde está Dios? ¿Y dónde habita Dios, Esmeralda? ¿Dónde? ¿En qué parte de ti? En tu espíritu. Vamos a hablar sobre el alma, vamos a hablar. Generalmente actuamos siempre por el alma. No estamos entrenados a andar en el espíritu. No estamos entrenados a hablar en el espíritu. Hablamos por nuestras emociones, hablamos por lo que pensamos, actuamos por lo que sentimos, actuamos almáticamente. Por eso no estamos expresando a Dios, no tenemos impacto afuera. ¿Sí? Entonces, a Dios, ¿cómo me encuentro con mi espíritu regenerado, donde habita el Espíritu Santo, donde habita el Padre, donde habita el Hijo? ¿Cómo me encuentro? Ahí. ¿Sí? Vamos a hablar sobre la conciencia, sobre el corazón impuro, ¿sí? Y el trabajo que el Espíritu Santo quiere hacer en ti, para que puedas, que se haga realidad. A Dios gracias. Porque cuando consideró que era el tiempo pertinente, me reveló a su Hijo en mi interior. Me reveló a su Hijo en mi interior. Es sumergiéndote en tu espíritu. Hemos dicho que tu espíritu es casa de Dios. Tu espíritu es casa de Dios. ¿Sí? Y puerta del cielo. Por eso es importante para mí entrenarte para que puedas tú tener la experiencia de que tu espíritu humano, regenerado, nacido de nuevo, es casa de Dios y puerta del cielo, ¿sí? Donde había una escalera, o hay una escalera, que toca el cielo, toca la tierra
La escalera es Cristo. Y hay ángeles subiendo y bajando. Ángeles subiendo y bajando. Este último tiempo va a ser de un Mahanaim, con la ayuda de ángeles, trabajando para limpiar la tierra y empezar el proceso de la recuperación del universo. ¿Sí? Entonces, la verdad, es profundo. ¿Sí? Entonces, lograr la perfección espiritual para Sion, ¿sí? Lograr la perfección espiritual para Sion en un contexto bíblico y cristiano se entiende más como un proceso de maduración, santificación y la parte esta más importante, unidad con Cristo. No puede haber unidad con Cristo si no hay maduración, si no hay santificación. ¿Sí? Entonces, es un proceso de maduración, santificación y unidad con Cristo. ¿Sí? Sión es descrita como el reino espiritual de Dios. Sión es descrita como el reino espiritual de Dios, la Jerusalén celestial o un pueblo santo de un solo corazón o un pueblo santo de un solo corazón, ¿sí? Y voluntad, donde de un solo corazón y voluntad, donde nuestra voluntad de los millones y millones sea alineado a la voluntad de Él, ¿sí? Y expresamos la voluntad de Dios, como Cristo Jesús dijo, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, he aquí vine para hacer tu voluntad, tu voluntad. Entonces, Sion es los millones y millones de creyentes madurados, hechos ya perfectos, un solo corazón, una sola voluntad, ¿sí? Mira, entonces los pasos fundamentales para lograr esta madurez espiritual o perfección y ser parte de Sion, aceptar la gracia y el nuevo pacto. Aceptar la gracia y el nuevo pacto. El antiguo pacto fue la ley, ¿sí? Fue la ley. Ajá. El nuevo pacto es gracia. ¿Qué incluye el nuevo pacto? ¿Sí? Te daré un corazón nuevo. Escribiré mis leyes en tu corazón. ¿Sí? Y pondré mi espíritu dentro de ti. ¿Sí? Dentro de ti, ¿sí? Entonces, el nuevo pacto, ¿sí? Hoy, sí, creo que lo hablamos 8 días o hace 15 días. La función de Jesucristo resucitado, ascendido, glorificado, ¿sí? ¿Verdad? Su función es sacerdote. ¿Sí? Él es el sumo sacerdote que intercede por nosotros y el Padre, que es la fuente de todo, a través de Jesucristo, nos sustenta todo lo necesario. Nos sustenta todo lo necesario. Y Jesucristo no solamente intercede por ti y por mí, Él sustenta el universo entero con el poder de su palabra. El Padre usa a Jesús, porque Jesús es el varón perfecto. El Dios hombre, el hombre Dios. ¿Sí? Entonces, mediación de Jesús. La perfección se logra a través de la gracia y la obra mediadora de Jesucristo. No, nunca por méritos propios o el simple cumplimiento de leyes, sino por Cristo. Él es nuestro sumo sacerdote. ¿Sí? Por eso cuando cantamos, sacerdote, prepárame, ¿sí? Porque Él es, ¿sí? Creer y recibir. Aceptar a Jesús como Señor y Salvador abre la puerta a la presencia del Espíritu Santo. ¿Sí? Aceptar a Jesús como Señor y Salvador abre la puerta a la presencia del Espíritu Santo. ¿Sí? Ajá. Yo el viernes le decía, ¿cómo desarrollar la sensibilidad al Espíritu Santo? Empieza a hablarle cada mañana, buenos días, hola Espíritu Santo, ¿cómo estás? ¿Sí? ¿Qué planes tienes para mi vida hoy? Guíame, dirígeme, no me dejes andar en la carne, ni me dejes andar en mi mente.
Dirígeme tú. Si tú le empiezas a hablar, Él va a poder interactuar contigo. ¿Sí? Entonces, aceptar a Jesús como Señor y Salvador abre la puerta a la presencia del Espíritu Santo. ¿Sí? Espíritus de los justos hechos ya perfectos se refiere a creyentes cuyas mentes, ¿sí?, y espíritus han sido transformados. ¿Sí? Se refiere a creyentes cuyas mentes y espíritus han sido transformados por la gracia de Dios, ¿sí? Por la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo, ¿sí?, que los lleva a vivir en la verdad, que los lleva a salir de la mentira, a salir del engaño y a vivir en la verdad, ¿sí? Edificar Sión en el corazón y la humanidad, la comunidad, ¿sí? ¿Ok? Son 1:34, hasta ahí lo dejo para continuar de 8 días, ¿sí? Pero el trabajo es este, edificar Sión en el corazón y en la comunidad, ¿sí? Se trata de trabajar. Entonces te invito a que trabajes, ¿sí? ¿Ok? Entonces naciste por gracia. Yo no sé cómo fuiste engendrado, si de carne, si de sangre, si de voluntad de varón, pero el hecho que estás aquí, ¿sí? Creo que Dios está invitándote a decir, a que veas a Jesucristo, ¿sí? ¿Para qué? Para que Él tome la responsabilidad como un buen padre, de llevarte en un proceso hacia la madurez, ¿sí? Es el corazón de Dios, ¿sí? Entonces, quiero que me ayuden a orar, ¿sí? Porque tocante a la escuela, ¿sí? Yo decía, Dios, ¿cómo trabajamos? ¿Sí? ¿Cómo inicio el trabajo? ¿Sí? Me llevó a ver dónde se perdió todo. ¿Dónde se perdió todo, Joel? ¿Dónde se perdió? No se perdió, como que se quedó en pausa el propósito de Dios. El corazón de Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Le dijo, multiplíquense, fructifíquense, sometan, expándanse. ¿Sí? ¿Dónde se detuvo el proceso? ¿Con quién? ¿Eh? ¿Quién lo tomó? Entonces fueron dos. Tenemos que trabajar con las mujeres. Tenemos que trabajar con los hombres. Tenemos que trabajar con los matrimonios. Porque el corazón fue dañado. Desde ahí fue dañado el corazón del primer matrimonio. Hay que trabajar ahí. Porque Él hará volver el corazón de los padres. Porque el corazón de los padres no está con los hijos. Hay que trabajar. Entonces quiero que me ayuden a orar, ¿verdad? Porque yo les había dicho a José Luis y a Paquito, este fin de mes vamos a hacer una reunión para matrimonios. Pero quiero hacerlos partícipes a ustedes. Hay que trabajar con los matrimonios, con el diseño. Si no se recupera el diseño, generación tras generación tras generación será heredera, ¿verdad?, de maldad. ¿Sí? Entonces oremos, ¿sí? ¿Sí? Padre, te damos gracias porque nos hiciste nacer de nuevo. Porque quizás fui engendrado de sangre o de voluntad de varón que no pudo contener sus apetitos, sus deseos, o de sangre
Pero tú nos hiciste nacer de nuevo. Tú nos hiciste nacer de nuevo. Es más, yo creo que el Señor está invitando a algunos a abrir su corazón y decirle: te recibo como mi Salvador, como mi Señor. Esto abre las puertas para la presencia del Espíritu Santo, quien va a hacer la buena obra, una obra de perfeccionamiento, una obra de transformación, día tras día, hasta el día de Jesucristo. Hasta el día de Jesucristo. Por eso Él dice: dame, hijo mío, tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Él conoce tu interior, mi interior. Dáselo. ¿Sí? Bendito. Vengo para que crezcas. Trata, Dios Espíritu Santo, con cada uno de nosotros. Trate de enfocarse, ¿sí? Y dígale al Espíritu Santo: trata conmigo. Dígale al Espíritu de Dios: trata conmigo. Trata conmigo. Yo no sé si naciste de carne, de sangre, de voluntad de varón, pero tienes la oportunidad de nacer de Dios. A los suyos vino y los suyos no les recibieron, pero a los que creen en su nombre les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Él está tocando a tu puerta. Ábrele las puertas de tu corazón y dile: entra en mi corazón. Hazme nacer de nuevo, porque si tú lo permites así, Él toma la responsabilidad. Él es un Padre verdadero que no abandona. Él se compromete a empezar la obra, la buena obra, hasta llevarla a la perfección. Hasta llevarla a la perfección. Y presentarte perfecto delante de Dios. Por eso termina el libro de Apocalipsis. El Espíritu y la iglesia dicen: ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Padre, obra, Padre, conforme lo que pusiste en mi corazón. Obra, Señor. Trae una transformación. Empieza a transformar. Y si sientes que se ha detenido la obra, dile: no abandones la obra de tus manos. Tus manos me hicieron, tus manos me formaron. Cumple tu propósito en mí. Cumple tu propósito en mí. Y si has resistido al Espíritu Santo, dile: perdóname, Espíritu Santo, por resistirte. Perdóname por no ver tus alarmas cuando me dices: no hagas esto, no hagas aquello. Perdóname por pasarme por alto tus advertencias, porque yo sabía que me estabas hablando y me hice duro y te ignoré. Espíritu Santo, ayúdame, Dios. Espíritu Santo, ayúdame, Dios. Espíritu Santo,
Es la obra, el que comenzó la buena obra. La comenzó, la perfeccionará. Es una transformación continua del Espíritu Santo, donde cada día va forjando la imagen de Jesucristo en tu interior y en mi interior. Y donde empiezas a expresarlo, a manifestarlo. Bendito sea